Tema, porque lo decíamos al inicio también de este programa. Han ocurrido cosas dentro de la Cancillería, un llamado directo al gobierno boliviano respecto de lo que ha significado, de lo que significa en todo caso Lidia Patti Mujisaca, la cónsul, ¿verdad? Se ha pronunciado no solo varios de los congresistas, sino incluso la canciller Gervasi. Pero ¿quién es? ¿Y por qué es que la Cancillería ha señalado la inexistencia de ninguna credencial para que ella pueda ocupar este puesto? Vamos a darle la bienvenida a José Manuel Ormachea, él es diputado boliviano y está conectado esta noche con nosotros vía telefónica. Señor Ormachea, buenas noches, vía Zoom. Buenas noches. Buenas noches, estimada. Un saludo desde acá, desde La Paz, Bolivia, para todo el pueblo peruano que nos está escuchando y bueno, atento a todas tus preguntas. Lo que nosotros decíamos al inicio es, perfilemos un poco cómo es que Lidia Patti Mujisaca llega a ocupar este cargo. ¿Quién es Lidia Patti? Bueno, Lidia Patti es un personaje muy polémico en Bolivia y en nuestro contexto desde el año 2019, donde se produjo justamente la rebelión, que nosotros la conocemos como la rebelión de los 21 días, que sacó a Evo Morales del poder por las protestas ciudadanas pacíficas y no violentas que se produjeron en nuestro país y que justamente lograron que Evo Morales, por haber cometido un fraude electoral monumental ratificado por la Organización de Estados Americanos y por la Unión Europea, justamente por esas protestas y por el fraude que hizo, escapó del país, ¿no es verdad? Y bueno, el relato del movimiento al socialismo es que existió supuestamente un golpe de Estado, que evidentemente no fue así, y Lidia Patti es la principal denunciante de lo que nosotros ya conocemos como el caso Golpe 1 y el caso Golpe 2 en el Ministerio Público, ¿no? En la Fiscalía General del Estado, ¿no es verdad? Lidia Patti es básicamente el títere del movimiento al socialismo. Ella dice que no tiene ninguna relación política con el MAS, sin embargo, todos conocemos de su pasado político y ha sido diputada por el movimiento al socialismo en su momento, ¿no? Y también, obviamente, ha estado trabajando en Cancillería de manera soterrada, sin que mucha gente lo sepa, durante un tiempo, ¿no? Ha sido funcionaria de Cancillería y fue candidata para ser la nueva embajadora de Bolivia en Paraguay. Nosotros lo denunciamos como oposición, como la bancada de Comunidad Ciudadana, que es la oposición más grande en Bolivia, de la que formo parte yo, ¿no? Lo denunciamos en su momento y, bueno, el gobierno del movimiento al socialismo no se animó a volverla la nueva canciller de Bolivia en Paraguay, porque por supuesto no cuenta con los requisitos, no cuenta con las credenciales suficientes diplomáticas como para ejercer un cargo de esas características, ¿no es verdad? Claro, entonces, la única credencial en todo caso, para que esto vaya quedando claro, es su cercanía con el señor Morales. Y la pregunta que todos se hacen a esta hora es, no solo por qué ella, sino cuál finalmente es el objetivo, ¿no? Porque hay quienes señalan que se está usando una falsa reivindicación para otro tipo de fines. Debo aclararte, estimada, que Lidia Patti no es cercana a Evo Morales, es cercana a Luis Arce Catacora. Hay que saber y hay que entender que hay una división muy profunda en este momento en el movimiento al socialismo. Es decir, ya actúan como dos partidos completamente diferentes. El arcismo y el edismo son básicamente dos cosas completamente distintas ahorita. Es como decir Lenín Moreno y Rafael Correa en el Ecuador, ¿no es verdad? Una cosa similar. Entonces, en ese sentido, Lidia Patti responde o se pasó básicamente a la facción de Luis Arce Catacora y el premio de eso, más además haber sido la autora de la denuncia del caso supuestamente golpe que hubo, que al final llevó a la detención de la expresidente constitucional Janine Áñez, la denuncia de Lidia Patti, y a la detención del gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, ¿no? Las denuncias de Lidia Patti fueron justamente las que llevaron a la detención ilegal e inconstitucional de ambas autoridades, ¿no es verdad? Entonces, el premio del gobierno de Luis Arce Catacora por ese favor que les hizo Lidia Patti es justamente el consulado en Puno,
en el Perú de Lidia Patti, ¿no es verdad? Y es en reemplazo de Felipa Huanca. Felipa Huanca es una soldado de Evo Morales, ¿no es verdad? Ella básicamente sigue a Evo Morales y es del ala del evismo, ¿no? Y ella estaba de cónsul en Puno hasta hace muy poco tiempo y por eso podían ingresar de manera ilegal también personas relacionadas con Evo Morales a la sierra peruana, al sur del Perú, como Pedro por su casa, ¿no es verdad? Sí. Como si fuera su propio país, ¿no? A incentivar, obviamente, este odio que ha generado muertos y ha generado zozobra y ha generado dolor en el pueblo peruano y que tiene responsabilidad de Evo Morales. Y justamente quien le dejaba entrar era Felipa Huanca. La cambiaron a Felipa Huanca para que entre Lidia Patti y porque es un personaje muy controversial en nuestro país, es un personaje que genera mucha división, genera mucho escarnio, ¿no? Con sus declaraciones que son tremendamente autoritarias, ¿no? Obviamente trataron de alejarla de la opinión pública, de los medios de comunicación, y qué mejor que llevarla al consulado de Puno, justamente para si en algún momento Evo Morales y su grupo del evismo, como conocemos nosotros, volviera a el Perú a adoctrinar con ideología radical extremista a las hermanas y a los hermanos de la sierra peruana, Lidia Patti no lo permitiría, lo impediría, ¿no es verdad? A nombre, obviamente, de Luis Arce Catacora. Bien, señor Ormaechea, queda bastante claro. Le agradecemos por habernos retratado un poco lo que ocurrió el día de hoy. Vamos a esperar a ver qué ocurre con este llamado de nuestra Cancillería. Gracias por haber estado esta noche con nosotros en 2023. Tenemos que hacer una pausa.